Pues muy buenas tardes a todas las chicas que se están conectando. El día de hoy tenemos un seminario web muy interesante y qué mejor que en el marco del Día Internacional de las Niñas en las TIC. El día de hoy tenemos una plática que se llama Hackeando tu mente. Qué interesante tema, definitivamente. Cómo hackear nuestra mente, cómo explotarla, cómo hacerla más creativa. Muchas cosas interesantes que seguramente nos dirá nuestra ponente de lujo, quien nos dará una sesión pues en honor al día que hoy está conmemorándose y que pues nuestra querida Marisol Hernández nos dará desde la parte de Citum Telmex. Pues qué mejor que empezar a disfrutar esa plática, Marisol, pero antes darle la palabra a nuestra coordinadora de la Red de Mujeres TIC que nos acompaña y que pues leerá tu reseña y esa gran ruta de vida que tienes. Muchas gracias y adelante, querida Erika. Gracias, José Luis. Bienvenidos todos los que se conectan el día de hoy, sobre todo, como bien mencionabas, hoy en el Día Internacional de las Niñas en las TICs, y que precisamente actividades como la que estamos realizando y estas pláticas que nos comparten expertas como Marisol, pues nos ayudan a que creemos esa conciencia de la importancia de tener más niñas y mujeres en el área de STEM en general, pero en especial el día de hoy en las tecnologías de información y las comunicaciones. Y bueno, sin más preámbulo, pues voy a leer la hoja de vida de Marisol, la cual pues es bastante extensa, pero bueno, ella cuenta con más de 13 años de experiencia en seguridad de la información. Actualmente se desempeña como líder del equipo de hackeo ético en Citum y ha realizado servicios ofensivos de pruebas de penetración a cajeros, a servidores, a redes 3G y 4G, a infraestructura de seguridad, ingeniería social y el servicio de red Team, simulación de adversarios, entre otros. En Citum ha contribuido en la mejora del servicio que tiene a su cargo, así como en los procesos de prueba de penetración, análisis de vulnerabilidades y en la generación del proceso de red TEM. Amante también de animales, del deporte, disfruta de aprender y perfeccionar sus habilidades técnicas. Y bueno, es una digna representante de las mujeres en este campo de la seguridad, que bueno, desafortunadamente todavía son muy pocas, pero que ella nos va a compartir el día de hoy su experiencia y este interesante tema de hackeando tu mente. Adelante, Marisol, bienvenida. Muchas gracias, Erika. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla. Y denme un momento, les voy a compartir una presentación. Perfecto. Muy bien, pues como nos comentaron el día de hoy, esta plática está orientado a que ustedes puedan conocer cómo hackear una mente. ¿Qué podemos hacer para hackear la mente de las personas? Esto es algo muy interesante y ustedes se dirán, bueno, ¿esto qué tiene que ver con las TICs? Ahorita es lo que vamos a ver. Derivado de este Día Internacional orientado a las niñas en las TICs, esta presentación es diferente, está orientada para todo público, entonces vamos más que nada a platicar de un tema muy interesante que está relacionado con trabajos de seguridad y tecnologías de la información, pero al final que también pueden ser aplicados a las personas y al día a día. Entonces, vamos a platicar de esto. Y primero, antes que nada, vamos a decir qué es un hackeo. Porque pues estamos hablando de hackear la mente. Pero antes de hablar qué es hackear la mente, pues vamos a hablar qué es un hackeo. Un hackeo estamos hablando literalmente de romper algo, de poder hacer con algo y dirigirlo a lo que no, para lo que no está hecho. Entonces, hackeo es aquello que vamos a hacer disruptivos ante
lo que queremos romper, ¿sí? En este caso es la mente. Entonces, ¿quiénes son esas personas que pueden hacer esa disrupción en la mente, que pueden entrar en nuestra mente y poderla modificar, poderla romper y poderla armar a su gusto, a su antojo? Tenemos dos personajes. Uno son los hackers maliciosos. El hacker es aquella persona que está dedicada a romper cosas. Generalmente este tipo de personaje se conoce en el mundo por romper seguridad y poder entrar a las organizaciones, robarse dinero. Y entonces ustedes han visto aquellas noticias en donde ya el hacker robó dinero del banco o que apenas que se robaron bitcoins, etcétera, ¿no? Entonces tenemos este hacker que normalmente es conocido por romper la seguridad, o sea, hackear esa seguridad. Sin embargo, también estos hackers maliciosos utilizan técnicas para poder llegar a esos objetivos a través de hackeos a la mente, de hackeos a las personas, para poderse ayudar junto con la tecnología a poder llegar a esos objetivos que tienen establecidos como hackers maliciosos, que normalmente la intención es obtener un beneficio propio ante lo que ellos hacen, ¿sí? Y tenemos otros personajes que son los hackers éticos, ¿sí? Los hackers éticos son aquellos que también tienen las habilidades y los conocimientos para romper la seguridad, para poder llegar a los mismos objetivos que podría tener un hacker malicioso. Utilizan las mismas técnicas, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el hacker malicioso, su intención es un beneficio propio. Y el hacker ético, su intención es ayudar a las organizaciones a poder cerrar esos huecos de seguridad que puedan ser visibles y encontrables a través de estos hackers éticos y puedan ayudarles a cerrarlos, a descubrirlos y evitar que hackers maliciosos puedan aprovecharlos. Entonces, de estos dos grupos, solo la diferencia es la intención. Entonces, yo me encuentro dentro de los hackers éticos, como bien comentaba nuestra compañera Erika y José Luis. Yo formo parte de un grupo de hackers éticos que se dedica a romper seguridad, a llegar a objetivos, que igualmente podría llegar a un hacker malicioso, pero siempre buscando el bien de la organización, ayudarles a reforzar su seguridad. Entonces, estos dos personajes tienen esas habilidades y conocimientos para hackear la mente. Y es uno de las herramientas muy importantes para llegar a esos objetivos. Entonces, si lo ponemos así, el hacker malicioso, pues es alguien malo, es alguien que está fuera de la ley y que sus intenciones son propias y a veces son malas. Y el hacker ético, pues siempre va a tener una buena intención de mejorar, una buena intención de poder obtener el beneficio para quien está trabajando. Bueno, ya teniendo el contexto de qué es un hackeo y quiénes los hacen, ahora vamos a ver qué tiene que ver esto con hackear la mente. ¿Cómo hackeamos la mente y cómo lo podría hacer un hacker, ya sea ético o malicioso?
¿sí? Hay algo que se llama ingeniería social. ¿Qué es la ingeniería social? Se dice que es el arte del engaño, ¿sí? Entonces, la ingeniería social se viene como base el engaño, vienen las mentiras y todo esto para tener la manipulación. Entonces, esa ingeniería social son aquellas, los que pueden hacer ingeniería social, lo que realizan es el arte de engañar a las personas a través de técnicas que pueden utilizar para al final manipularlas y poder obtener un objetivo de esa manipulación. Entonces, como les comentaba, la ingeniería social y todo lo derivado a ello tiene el objetivo de poder implantar ideas en la mente de las personas o buscar que las personas realicen acciones que normalmente no harían en otro tipo de condiciones, ¿sí? Entonces aquí es donde decimos que a través de estas técnicas de ingeniería social, nosotros podemos lograr hackear la mente de una persona y poder manipularla para que realice acciones específicas que nosotros queremos que haga, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Pero antes, ¿qué o en dónde podríamos utilizar estas técnicas de ingeniería social? Las podemos utilizar los hackers para las organizaciones. ¿Qué buscaría un hacker de una organización? Información. Información que le dé un beneficio económico, información que le dé lo suficiente para después, por ejemplo, vender esa información o poder obtener algún beneficio principalmente económico. O esta ingeniería social también es aplicada a las personas. Y esta presentación nos vamos a enfocar el cómo es aplicadas a las personas. Aquellas personas que todos los días están en las calles, que van hacia su trabajo y que puede ser aplicada a personas de diferentes edades. Para esto vamos a establecer puntos importantes. ¿Qué necesita saber un hacker y qué habilidades necesita tener para poder aplicar esas técnicas de ingeniería social y poder manipular la mente? En primer lugar, todas las técnicas que se utilizan tienen que ver con la psicología. Sabemos que la psicología es esta ciencia que trata del estudio de los comportamientos, del estudio de la mente, de cómo funciona y de cómo nos comportamos. Entonces, estos hackers éticos se basan en la psicología. Al final es entender por qué como seres humanos sabemos que todos somos diferentes. Sin embargo, tenemos un mismo, todos somos seres humanos. Entonces, por ello, tenemos patrones que tenemos reacciones que pueden ser similares ante ciertos estímulos. Entonces, estos patrones podemos esperar comportamientos que pueden ser predecibles de acuerdo al estímulo que le estás dando a la persona, porque al final todos somos seres humanos. Y al tener estos patrones, al tener estas similitudes como seres humanos dentro del pensamiento, podemos prevenir o podemos anticipar un comportamiento. Entonces, para poder explicar esto con un ejemplo, vamos a hablar de Patty, ¿sí?
Entonces, les presento a Patti. Patti es una chica de 19 años que le gusta tener muchos amigos y por ello le gusta tener redes sociales como YouTube, le gusta tener Facebook, Instagram, Twitter y todas las redes sociales que estén de moda, porque es la manera de tener y conocer más personas y poder tener comunicación con el exterior. Entonces a Patti le gusta, en sus redes sociales, le gusta compartir información sobre su familia, le gusta que las personas que son sus amigos dentro de estas redes sociales conozcan a su familia, su entorno, le gustan las mascotas, entonces Patti tiene un gato y tiene un perrito. Adicional, comparte sus experiencias nadando porque es una de sus grandes pasiones. Entonces, tiene fotos nadando, toma clases de natación. Adicional, le gusta mucho el programa de Los Simpson. Y comparte ubicación de dónde está su hogar, de los alrededores, del ambiente donde vive. Y en sus redes sociales también comparte que está soltera y que está en búsqueda del amor. Asimismo, a Patti comparte que le gusta mucho la ropa. Entonces, inclusive las fotos de Patti siempre se ve muy coqueta, muy linda. Se procura su cabello, su ropa, su higiene. Y siempre comenta que su hombre ideal es alto, fornido, más grande que ella y que por supuesto le guste nadar. ¿Sí? Entonces, como a Patti le encanta compartir su vida, le encanta compartir todo lo que está viviendo con las personas que comparte, sus intereses, pues al final esto lo vuelve público. Al volverlo público, las personas que pueden tener acceso a esa información terminan conociendo a Patti sin necesidad de tener contacto físico con Patti, porque al final Patti está compartiendo su vida y sus intereses en redes sociales. Entonces, aquí es donde viene. Si nosotros quisiéramos manipular a Patti y quisiéramos aplicar ingeniería social para que Patti hiciera algo que nosotros quisiéramos que hiciera, pero que tal vez directamente porque no conocemos a Patti, obviamente si llega un extraño y le pide hacer algo, como por ejemplo darle dinero o por ejemplo ir a un lugar desconocido con personas desconocidas, Patti no va a acceder, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos manipular a Patti? ¿Cómo podríamos hackear la mente de Patti para poderle implantar la idea de realizar lo que yo quiero que Patti realice? Entonces, para ello, como hackers, tendríamos que generar empatía con Patti. Tendríamos que transmitirle un sentido de seguridad, porque al final nosotros no realizamos cosas o acciones que nos pidan otras personas si no tenemos la seguridad de conocer y saber que esa persona no nos va a lastimar. Entonces tenemos que transmitir un sentido de seguridad. Adicional, tenemos que generar un interés en Patti y tenemos que generar un sentido de confianza. Ahora, ¿cómo haríamos todo esto
vía técnicas de ingeniería social y utilizando herramientas de psicología. ¿Qué es lo que normalmente hacen los hackers en las personas? Entonces nos vamos a regresar y vamos a analizar a Patty, ¿sí? Normalmente lo que hacen los hackers éticos o los maliciosos es analizar a la persona. Y hay elementos muy, muy importantes que te permiten identificar palabras que pueden generarte empatía o pueden generar seguridad, aunque esa persona no te conozca. Por ejemplo, en el caso de Patty, sabemos que a Patty le gusta mucho la ropa y a Patty siempre la vemos muy arreglada. ¿Qué quiere decir? Que Patty se preocupa mucho por su apariencia y por lo que piensan los demás del cómo se ve. Entonces, una técnica de, digamos, que podríamos utilizar en el caso de Patty es literal chulearle algo de su apariencia de Patty, ¿sí? Podemos ver a Patty y ver de todo lo que trae puesto a qué le dio más cuidado. Por ejemplo, una mujer que todos los días se plancha el cabello y tiene el cabello sumamente cuidado, posiblemente es lo que más aprecia de su apariencia. Entonces, si nosotros quisiéramos generar ese sentido de empatía, ese sentido de que podemos entrar y ser de confianza para Patty, pues tal vez podemos hacer un comentario positivo de su cabello. Porque siempre como seres humanos vamos a tener ante ese estímulo una respuesta. Entonces, en este caso, el estímulo es hacerle notar a Patty que los esfuerzos que está haciendo sobre su apariencia están siendo adecuados y que alguien los está notando. Entonces, ese tipo de comentarios va a hacer que la persona que le haga ese comentario a Patty le va a agradar, ¿sí? Igualmente, por ejemplo, tenemos que Patty le gustan los gatitos y los perros. Normalmente como seres humanos siempre buscamos el sentirnos empáticos dentro de un grupo que nos pueda entender. Entonces, si ustedes han notado, pues hay personas o grupos que se reúnen porque son fanáticos del fútbol, porque son fanáticos del tenis o porque les gusta mucho ir al gimnasio, por ejemplo, ¿no? Asimismo, hay personas o grupos que se juntan para rescatar animalitos, etcétera, porque siempre buscamos ser parte de ese grupo. Y una persona que sea parte de tu grupo, de tus intereses, siempre también va a ser una persona agradable para ti. Entonces, si quisiéramos establecer igual una empatía con Patty, podríamos hablar de perritos y gatitos y vamos a tener no solo empatía, sino interés de Patty hacia nuestra persona. Entonces, si ustedes ven, el conocer a una persona es importante, muy importante este tipo de elementos. Hay una persona que levantó la mano, ya. ¿Sí, Yatsiri? Creo que no, ¿no? Okay. No, adelante. Gracias. Muy bien. Si ustedes ven, solo conocer a la persona, no es necesario conocerla físicamente,
sino podemos conocer una persona a través de lo que viste, a través del cómo habla y a través de sus intereses y de lo que publica. Entonces, supongamos que nosotros somos ese hacker malicioso que está queriendo generar empatía, seguridad, que Patti tenga un interés en nosotros y que tenga confianza, para después hacer que Patti haga algo que normalmente no haría. Entonces, supongamos que somos ese hacker malicioso y como hacker, ¿qué haríamos? Pues si vemos que Patti a través de redes sociales es sumamente amistosa, le gusta tener amigos y aparte ya la conocimos a través de la misma información que comparte en redes sociales, pues perfectamente podemos crear un personaje que nos permita darle a Patti lo que ella necesita para generar empatía, seguridad, un interés en nosotros y esa confianza. Entonces, para esto, creamos en redes sociales a César. César es un hombre atractivo, es un hombre cuidado, que le gusta el ejercicio, que por supuesto es una persona exitosa y que trabaja, y al ser exitoso, pues César tiene los recursos necesarios para tener un buen auto, para tener una buena vida. Aparte le gusta nadar y le gustan los animales. Entonces César también tiene un perrito y tiene un gatito, ¿sí? Entonces César, con ese perfil que podemos crear en internet, sin necesariamente ser quien decimos que somos, sino solo creamos un personaje, podríamos crear empatía con Patti y estoy segura que Patti aceptaría como amigo a César. ¿Por qué? Porque reúne las características que Patti está buscando en una persona, que tienen intereses en común y además lo más importante es que le gustan los gatitos y los perritos. Y normalmente también eso, cuando tienes empatía hacia los animales, se cree que eres una buena persona. Entonces eso son puntos extras. Entonces, si ustedes ven toda la parte de ingeniería social, se trata de conocer a la persona y se trata de utilizar esa misma información para poder generar la suficiente confianza y poder manipular a las personas. Entonces, en este caso, ¿qué haríamos? Seríamos amigos de Patti, empezaríamos a resaltar y a poder platicar de esos temas de interés, como son perritos y gatitos, como es la natación, y utilizaríamos las siguientes técnicas para manipulación. Y adicionalmente César también está buscando el amor. Entonces, con todo esto, podríamos generar lo que ya habíamos dicho: empatía, seguridad, el interés en la persona y la confianza, ¿sí? Y entonces podríamos tener la posibilidad de implantarle ideas a Patti y después que realice acciones que normalmente no realizaría. Entonces, imaginemos que la ingeniería social es un poco como tener una marioneta y una persona que está moviendo los hilos desde arriba a su conveniencia, ¿sí? Hay algunos principios, estos son solo algunos principios para la persuasión y que nos ayudan a poder persuadir
a poder manipular a alguien, ¿sí? En este caso, podríamos decir, o en este ejemplo que estamos dando, podríamos utilizar el principio de autoridad. Al ser César una persona mayor que Patty, mentalmente Patty lo ve como alguien más experimentado. Entonces eso le da un estatus mayor hacia Patty y puede generar un sentido de autoridad sobre Patty. Si César, dentro de esas pláticas que tenga con Patty, genera un sentido de compromiso con ella, diciéndole que, por ejemplo, algunas de las técnicas que llegan a utilizar este tipo de personas es, pues, voy y te voy a comprar ropa. Te mando dinero para que te compres ropa, para que te compres zapatos, y entonces genera mentalmente un compromiso César hacia Patty. Y Patty lo siente así, que César se está comprometiendo con ella. Y lo mismo, al tener César ese compromiso, genera un sentido de reciprocidad. Es decir, ahora Patty le debe algo a César. Y en algún momento, si César le pide algo, Patty debería de responder en la misma medida que César está respondiendo con Patty. Otro principio es la escasez, ¿sí? En este caso, la escasez se puede dar cuando César, dentro de las conversaciones que puede tener con Patty, puede decir que pues César puede ser un alto ejecutivo, alguien exitoso, o puede tener una empresa, y entonces ser una persona de aquellas únicas o pocas que puede haber en el mundo, que son guapos, que son exitosos, que son caballerosos. Entonces, al ser de ese grupo pequeño, Patty se siente afortunada de tener algo que es escaso en el mundo. Entonces, al tener esa escasez, Patty siente que es afortunada de que César la esté eligiendo a ella como su amiga, ¿sí? Por ejemplo, este principio de escasez lo utilizan muchas marcas, de esas marcas super top, en donde dicen, voy a sacar una bolsa que solo va a haber 5 bolsas en el mundo. Entonces, mentalmente las personas, al tener ese sentido de escasez, esa bolsa es más cotizada y a lo mejor esa bolsa se va a vender muchísimo más cara de que cualquier otra bolsa, pero es porque siguen ese principio de escasez, entonces se cotiza más. Y siempre dentro también de estos principios está la aprobación social. Entonces, normalmente, como ya habíamos comentado, nos gusta estar en grupos como seres humanos. Entonces, al estar en grupos, nos gusta destacar dentro de esos grupos. Es parte como seres humanos que buscamos, que necesitamos. Entonces, imagínense a Patty en su grupo, sus amistades, diciendo que tiene un amigo con esas características, que un amigo que la procura, que un amigo que le manda dinero y siempre está al pendiente de sus necesidades. Entonces, Patty se va a sentir especial sobre su grupo o sus amistades dentro de su círculo social. Y entonces eso también es importante, porque a Patty no va a querer soltar eso que la está haciendo especial dentro de su grupo. Entonces, al final, todos estos elementos, que solo son algunos ejemplos, hacen que con el tiempo una persona pueda tener y pueda manipular a otra y poder hacer algo específico. En el caso, como en este ejemplo que colocamos,
Es muy común que se dé actualmente, lamentablemente, ante principalmente adolescentes, en donde, por ejemplo, grupos de trata de personas utilizan todo este tipo de técnicas para poder enganchar a chavitos, chavitas, y poderlos manipular para que realicen o se vayan con estas personas, y bueno, después vienen las desapariciones y la trata de personas. Al final son técnicas de manipulación que utilizan delincuentes, personas maliciosas, como en este escenario. Entonces, en un tema personal, nos tenemos que cuidar de este tipo de personas, nos tenemos que cuidar de este tipo de técnicas. Entonces, este es en un escenario de una vida común, ¿sí? Ahora, y comentándoles estas técnicas, antes de poder seguir con la parte de las recomendaciones para evitar el poder ser víctimas de este tipo de manipulaciones, les quiero comentar un escenario real de cómo se utiliza la ingeniería social, pero cómo la utilizamos los hackers éticos, ¿sí? Entonces, antes de terminar, quiero platicarles un caso real. Este caso fue ejecutado por una servidora, y entonces les voy a ir comentando, y ustedes mismos van a ir pudiendo identificar las técnicas que ahorita estamos viendo, ¿no? Entonces, les voy a contar sobre un caso de un banco, ¿sí? Entonces, este fue un banco. Nuestro objetivo 1 era entrar al banco sin autorización. 2, era como cualquier otro hacker, poder entrar y robar información. Esos eran nuestros objetivos. Tener acceso a estas áreas donde hay información importante, donde hay información que puede ser utilizada para un beneficio propio y pues obviamente obtener un beneficio económico. Entonces, el objetivo era entrar al banco. Y entonces, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Cómo se aplica a nivel de las organizaciones? Pues primero, lo que normalmente hacemos como hackers éticos es una vigilancia sobre el lugar donde queremos entrar. Entonces tenemos que ir a ver los alrededores, cómo están las paredes, si hay seguridad, quiénes son la seguridad, cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, etcétera. Entonces, dentro de esta vigilancia, tenemos que notar todos los detalles. Esto es algo súper importante, ¿sí? Tenemos que ver qué tipo de personas entran y salen, a qué hora salen. Entonces, dentro de esa vigilancia, notamos que traían uniforme. Y uno de los principios que habíamos comentado en su momento era esa aprobación social y el generar empatía con las personas. Entonces, en los lugares de trabajo es diferente. ¿Cómo generamos esa aprobación social y esa empatía? Cuando te identificas como parte de tu mismo grupo. Y es decir, que si tú ves caminando a alguien dentro de la empresa que no conoces, pero esa persona te da los buenos días, tú le regresas los buenos días y lo sientes como alguien amistoso porque es parte de tu empresa. Entonces, teníamos que generar ese sentido para poder entrar. Y para ello notamos que las personas utilizaban un uniforme de color gris.
Entonces lo que hicimos mi compañera y yo fue ir a conseguir ropa que fuera muy similar a la del uniforme. Y literal, pues compramos ropa y nos disfrazamos de empleadas de ese lugar. Entonces, pues ya conseguimos la ropa, anduvimos en varios centros comerciales buscando el tono que fuera muy similar a la ropa. Ya que nos cambiamos y entramos, uno de los también puntos importantes para poder generar esa empatía y no tener cuestionamientos, es que cuando eres parte de ese grupo, tienes que no solo parecerte, sino sentirte como parte de ese grupo y aparentar en todos los sentidos que eres parte de ese grupo. En este caso, queríamos aparentar ser parte de la empresa para poder entrar, ¿sí? Entonces, había dos puntos, había un punto de vigilancia, que era el primer filtro que teníamos, y a la hora de vestirnos como los empleados, pues simplemente lo que hicimos fue entrar como cualquier otro empleado caminando a la organización, ¿sí? Y normalmente, si en dado caso de que nos detuvieran, pues tendríamos que tener una actitud como cualquier otro empleado. Lo peor que podríamos hacer es sentir o reflejar nervios hacia la persona que estuviera haciendo algún filtro en la entrada. Entonces nosotros pasamos, inclusive saludamos a los policías que estaban en la entrada y demás, y no tuvimos cuestionamientos. Pudimos entrar el primer filtro y adentro, pues nuestro segundo objetivo era buscar las áreas que son importantes para la organización y en donde se tenían la información importante de la organización. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues volvemos al mismo principio, generar empatía en las personas y seguridad en las personas que estaban a nuestro alrededor. Entonces, para ello, armamos un escenario, obviamente de engaño, porque pues es lo que se hace, se miente, se engaña, y nos acercamos a una persona de limpieza. ¿Por qué? Normalmente las personas de limpieza en una organización son personas sumamente amables. Son personas que al estar en un área de servicio, siempre van a estar dispuestos a ayudarte. Entonces nos acercamos a una persona del servicio de limpieza y le comentamos que éramos personal nuevo y que estábamos buscando un área en específico y que no sabíamos cómo llegar porque el lugar era muy grande. Entonces esta persona muy amablemente nos ayudó y nos indicó dónde estaba el área que estábamos buscando. Ya que llegamos al área, como les comentaba hace rato, es muy importante conocer. El conocer quién está a tu alrededor, las características de las personas es algo sumamente importante. Entonces, cuando entramos, dimos un vistazo a todo el área y las personas que estaban sentadas y posteriormente nos retiramos al baño para poder platicar mi compañera y yo qué es lo que habíamos visto y hacer un análisis rápido de cómo habíamos visto a las personas y cuál iba a ser la estrategia más viable para poder engañarlas y obtener la información que estábamos buscando.
Entonces, en el caso que nosotros pusimos de Patty, pues había mucha información que Patty nos da y podríamos tener mucho tiempo de hacer el análisis. En este caso, cuando hacemos este tipo de ejercicios, no tenemos mucho tiempo, digamos que de un vistazo tenemos que ver cómo es la persona y cómo abordar a la persona. Y hay ciertas características que nos pueden ayudar a identificar el cómo abordar a una persona, ¿sí? Muchas de ellas tienen que ver con la postura corporal, cómo está sentado, qué tipo de ropa utiliza, inclusive cómo habla. Porque a veces se puede notar una persona que es insegura el cómo habla, o la seguridad de una persona igual, el tono de voz se puede ver que es una persona segura de sí misma. El cómo se viste también dice de la persona y puede darnos detalles para saber cómo abordarlos. Entonces nosotros inventamos pues una mentira, un pretexto para poder entrar en los equipos de las personas que estaban ahí sentadas. Entonces nosotros llegamos y les comentamos a los usuarios que necesitábamos hacer un procedimiento en sus equipos y que veníamos de un área dentro de la organización para poder hacer ese procedimiento. Sin embargo, cuando se aborda a las personas, como lo que ya habíamos comentado, por ejemplo, una de las personas que abordamos era una chica que efectivamente venía sumamente cuidada en su arreglo. Entonces, por ejemplo, dentro de las técnicas que utilicé fue llegar y a la hora de saludarla y darle mi nombre y decirle que veníamos a hacer un procedimiento, antes de que ella dijera algo, una de las técnicas es: oye amiga, perdón, pero qué bonito labial tienes, ¿dónde lo compraste? Entonces, es algo que inmediatamente la chica tomó de su interés y entonces sonrió y empezó a platicarme del labial y de dónde lo había comprado. Eso hizo que se relajara y no hiciera algún cuestionamiento. ¿Por qué? Porque ya había generado esa empatía sobre ella y entonces se relajan las personas. Lo mismo pasó con otra persona que estaba ahí y en el caso de los hombres, dentro de las características que se notan normalmente los hombres en México, son personas caballerosas, son personas que son amables siempre con una mujer. Entonces, pues ahí lo que se explota un poco o lo que se aprovecha uno es de esa amabilidad de esos caballeros, vaya. Entonces, normalmente los hombres siempre tienen un sentido de ayudar, por ejemplo, a una mujer. Entonces, como mujer, pues llegué con las palabras de necesito que me ayudes, ¿sí? Porque soy nueva, porque me mandaron a hacer esto y pues necesito de tu apoyo. Entonces, normalmente un hombre, un caballero, siempre va a estar dispuesto a apoyar a una mujer. Entonces, son esos pequeños detalles como seres humanos, inclusive de cultura, que los hackers debemos de entender y entonces aprovechar. Y nos da oportunidad de persuadir y o manipular a las personas. Entonces eso nos permitió el poder entrar a diferentes equipos, poder extraer información, poder inclusive robarnos papeles con información importante de la organización, porque otro factor a veces es la distracción.
En este caso, mientras una estaba extrayendo la información de la computadora de los empleados, la otra persona estaba distrayéndolos para que no se dieran cuenta. Entonces, en algún punto de este recorrido y de esta extracción de información de este lugar, se acerca una persona que nos dice que era el jefe de recursos humanos. Pero esta persona, como dentro de lo que le comentamos a las personas es que éramos nuevas y que necesitábamos ayuda porque éramos nuevas y necesitábamos que ellos cooperaran con nosotros. Este jefe de recursos humanos había escuchado que estábamos entrando a los equipos y en algún punto nos intercepta y nos dice que nos empieza a cuestionar, porque como jefe de recursos humanos, él sabía cuándo entraban las personas y cuándo no. Y no habían entrado personas a la organización. Entonces nos empezó a cuestionar que cómo es que éramos de nuevo ingreso si no había habido ingresos. Entonces, efectivamente, fue algo que lo primero que pensamos fue, pues ya nos van a cachar. Porque, pues como jefe de recursos humanos, y él sabía que no había habido ingresos de personal nuevo, ¿cómo era posible que nosotros decíamos que acabamos de entrar? Entonces ahí viene otro punto de persuasión, de manipulación, que tiene también que ver mucho con la psicología del ser humano. Bueno, resulta que esta persona, desde que estábamos o desde que nos vio en el área con los usuarios y tratando de sacar información, esta persona nos saludó, pero muy amablemente. Entonces, inmediatamente notamos que había un cierto coqueteo de esta persona hacia nosotras. Cuando nos empieza a cuestionar, aprovechamos ese coqueteo previo que habíamos visto anteriormente y empezamos a bromear con él de forma coqueta, de forma de, ay, no seas así, pues es que yo no sé, y acercándonos, siendo muy lindas y muy amables con él, y pues cayó en nuestras mentiras. Entonces, al ver cómo reaccionamos, él empezó a relajarse y a pesar de que no teníamos una razón o no le estábamos dando una razón de cómo entramos, pero utilizando pues coqueteos, técnicas de somos mujeres inocentes, que no rompemos un plato y que pues más bien lo revisara con nuestro jefe y que no sabíamos, que éramos nuevas, que éramos vulnerables y que estábamos ahí solo haciendo lo que alguien nos dijo que hiciéramos. Entonces esta persona cayó en todas las mentiras que le dijimos y nos dejó ir. Nos dejó ir y entonces terminamos nuestro trabajo. En algún punto, alguna de las personas se dio cuenta que algunos de sus papeles se los habían extraído y alguien se da cuenta cuando nosotros tomamos esos papeles. Entonces suenan las alarmas. Para eso nosotros ya íbamos saliendo de la organización. Cuando toda la seguridad de ese lugar puso sus alarmas, empezaron todo el mundo a correr, nosotros ya íbamos saliendo de la organización.
Entonces, si ustedes ven, dentro de los temas de seguridad, las personas, no sé si alguna vez lo habían escuchado ustedes, pero las personas dicen que es el eslabón más débil. En México, las personas somos muy cálidas, las personas somos muy amables y siempre buscamos ayudar al otro. Y hay personas que se aprovechan de este tipo de características que tenemos como seres humanos y como mexicanos, y que pueden ser aprovechadas por personas maliciosas. En nuestro caso, efectivamente aprovechamos este tipo de debilidades. Sin embargo, lo hacemos por un propósito mayor, que es mejorar la seguridad de las organizaciones y que las mismas personas que fueron hackeadas entiendan que no siempre hay que confiar. Entonces, como conclusión y ya para finalizar, dentro de las recomendaciones, en el caso de Patty, es no aceptes amigos que no conoces en redes sociales. Tus redes sociales se recomienda que sean privadas solo para las personas que son cercanas a ti, si es que compartes toda la información de tu vida. Siempre coloca contraseñas seguras que deben de ser largas, que deben de ser complejas, con caracteres, con puntos, con guiones, con mayúsculas, con minúsculas, y que por lo menos tengan 16 caracteres. Identifica las consecuencias si ya tienes amigos en redes sociales que no conozcas físicamente y que te piden hacer cosas de las cuales no te sientes cómoda. Siempre identifica las consecuencias de lo que te están pidiendo, y si esas consecuencias no son buenas para ti o para alguien más, no lo hagas. No confíes en alguien que no conoces. Si te sientes incómoda, incómodo con algo que te están pidiendo hacer, no lo hagas. Busca más referencias de las personas que quieren ser tus amigos. No creas algo que parezca un cuento de hadas. Esto es súper importante y es algo que siempre se le debe de transmitir, no solo a los adultos, a los adolescentes, a los niños. Si algo es sumamente bueno en redes sociales, no lo creas, no es verdad. Si te dice que no le digas a nadie, aléjate de esa persona. Y como dicen, platica siempre con alguien de tu confianza. Y bueno, chicos, eso es todo. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Hola, Marisol. Hay algunas preguntas, por ejemplo, en términos de hacking ético o ciberseguridad, ¿cuál sería la TTP usada en ingeniería social utilizando un marco de referencia como Mitre, ATT, CICA? Tengo un profesor que me dice que no se puede mapear. ¿Es esto cierto? En términos de hacking ético en ingeniería social. La ingeniería social normalmente se utiliza en el marco del Mitre en el acceso inicial. El marco del Mitre es un estándar que está muy orientado al tema del Red Team. Ingeniería social normalmente en este marco se utiliza mucho en la primera fase, que es el acceso inicial. Quiere decir que lo que se busca ahí es el primer compromiso y el primer acceso a la red interna. Entonces, este acceso sería muy fácil hacerlo por ingeniería social, por ejemplo, que podemos hacer a través de un phishing, a través de, por ejemplo, dejar un artefacto como en una USB, dejarla en algún lugar donde hay un empleado, agarre la USB,
la coloque en su equipo y tal vez ahí podamos tener un malware que nos dé ese acceso inicial. Entonces se coloca la táctica de acceso inicial dentro del MITRE. De acuerdo. Hay otra pregunta. ¿Cuál es tu formación académica y cuáles son tus sugerencias profesionales con respecto a currículo para poder volverte profesional en esta rama? Para volverte profesional en esta rama se sugiere poder estudiar alguna carrera de tecnologías. En el caso muy específico de la ingeniería social, tiene que ver mucho con la persona y el cómo es la persona. Para ingeniería social también se sugiere conocimientos de psicología y tener una personalidad más extrovertida, que no tiene miedo a hablar a las personas. En el caso, en general de hackeo ético, pues se sugiere muchos conocimientos como programación, como redes, en general, cualquier carrera de tecnologías de la información te va a servir como base, pero posteriormente tiene mucho que ver con el autoestudio y mucha práctica de temas de hackeo. Meterte a retos que hay en internet, hay muchos retos de hackeo en internet en donde puedes practicar mucho y la idea aquí es la práctica. Muchas gracias, Marisol. Hay una pregunta de Marisol Brito, comentaba de que si nos platicaba alguna anécdota de intrusión física, creo que lo acabas de comentar, no sé si quisieras agregar algo más. Lo único que puedo agregar es que nosotros tenemos muchos ejercicios de intrusión. Hemos hecho intrusiones físicas en bancos, en gobierno, en muchas organizaciones, y les puedo decir que las intrusiones que hemos tenido tienen una efectividad del 90%. Más o menos de todas las intrusiones que hemos tenido, 90% han sido exitosas. Es decir, que efectivamente las personas son el eslabón más débil aquí en México. Ese es un punto muy importante, ¿no? Que las personas son el eslabón más débil. Y también Marisol nos pregunta, ¿cuál ha sido tu mayor reto técnico en términos de hacking ético? Totalmente técnico, no solamente social. El reto técnico, el mayor reto técnico ha sido ejercicios de Red Team. Los ejercicios de Red Team son ejercicios sumamente complejos porque simulan adversarios avanzados, esos adversarios que evaden seguridades implementadas en las organizaciones, que utilizan muchos recursos de malware, por ejemplo, son los retos más complejos que hemos tenido y que requieren una preparación sumamente técnica y que el ejecutarse sí requiere de una preparación técnica muy alta. Gracias, Marisol. Hay otra pregunta de Ana. ¿Hay alguna investigación científica formal con fundamentos políticos o sociales que puedan soportar este tipo de técnicas y se refiere a bibliografía o algunos recursos para poder investigar más acerca del tema de hoy de manera correcta? Como tal, no hay investigaciones como tal científicas formales. A nivel científico no tengo referencias, sin embargo, sí hay hackers o ingenieros sociales, se les llama ingenieros sociales, muy conocidos como Kevin Mitnick, por ejemplo, que tiene un par de libros en donde documentan las técnicas utilizadas y vienen todas las técnicas. Y todo está muy basado en técnicas de persuasión y en, obviamente, conocimientos de psicología.
Esas son las bases de un ingeniero social. Muchas gracias, Marisol. Pregunta Carolina, ¿cómo podemos tener acceso a la grabación de esta plática? Ahí en el chat pusimos hace rato la página de la Red de Mujeres en TIC. Ahí pueden ustedes encontrar en la sección de eventos pues todos los que ya pasaron y están las grabaciones, y en esto, tal vez mañana, no sé, Lili nos puede ayudar ahí, ya estará la grabación de la plática de hoy. Gris Sereno dice, ¿existe algún manual o guía dirigida a los usuarios finales donde se indique estas buenas prácticas preventivas en el ciberespacio? Y si existe, ¿cómo se puede tener acceso? Hay algunas organizaciones que empiezan, organizaciones de profesionales de la seguridad que están tratando de difundir este tipo de pláticas a personas en general, al público en general, en donde dan algunas recomendaciones. Si la pregunta es sobre recomendaciones del ciberespacio para cualquier persona, este tipo de organizaciones como por ejemplo WOMSI, dan este tipo de pláticas y hay información pública que puede ser utilizada donde hay este tipo de recomendaciones. Si estamos hablando de recomendaciones de ciberseguridad para las organizaciones, pues existen varios marcos, dependiendo del ámbito donde se quieras tener esa robustez, ¿no? Por ejemplo, el NIST es una organización y hay información pública donde existen varios marcos relacionados con ciberseguridad. Gracias. Hay otra pregunta, dice, excelente charla de parte de Keren. ¿Qué estudió y cuál es tu formación profesional, Marisol? Y aprovecho con esta que dice, ¿en qué compañía puede empezar su carrera en seguridad? Sí, bueno, mi formación académica no es directamente de tecnologías de la información. Mi formación académica es de ciencias políticas y administración pública. Sin embargo, digamos que tengo talento para esto del arte del engaño y del tema del hackeo. Entonces, he hecho varios estudios en cuanto a certificaciones en temas de seguridad, mucho autoestudio y mucha práctica. ¿Sí? Entonces, esto es, sin embargo, la recomendación es que sea cualquier tema o cualquier carrera de ciberseguridad o de tecnologías de la información, y la carrera solo te da la base. Para poder llegar a temas de ciberseguridad son certificaciones como las certificaciones del SANS, del OWASP, del Easy Council, y hay muchas otras, o de OSCP, de Offensive Security, que son de las mejores que hay, y eso realmente te da la especialización en temas de ciberseguridad. Y para empezar, empresas, yo les recomiendo siempre la práctica. La práctica es algo sumamente importante. Entonces, con que empiecen de becarios en cualquier empresa de seguridad, por ejemplo, en CITUM existen lugares de becarios, y es muy bueno porque al final entran a la práctica y conocen los procesos, los procedimientos, el buen actuar de la ciberseguridad. Y es la forma que existe en este momento de aprender, porque no hay como tal muchas especialidades en tema de ciberseguridad. Entonces, la mejor forma de aprender es mediante estas empresas. Gracias, Marisol. Ana nos pregunta y nos comenta que es un excelente aporte y que se podría contarnos cómo lograr separar esas habilidades de engaño y mentiras en la vida cotidiana. Es decir, ¿es posible evitar recurrir a estas técnicas durante el día a día? Sí, es que esto, para poder identificar este tipo de técnicas, se requiere mucho, primero, conocerte,
y entenderte psicológicamente, ¿no? Y posteriormente eso te va a ayudar a identificar actitudes que no son sanas de otras personas y que a lo mejor están utilizando ese tipo de técnicas para tener temas de manipulación. Digamos, por ejemplo, cuando la tóxica o el tóxico te quiere manipular o te quiere hacer sentir mal porque no hiciste lo que quería que hicieras, se requiere de mucho conocimiento propio y de nuestras características para poder identificar lo de los demás. Entonces, sí, primero conócete para poder conocer a los demás. De acuerdo, Marisol. Hay otra pregunta. ¿Usted tiene la certificación OSCP? No, yo no la tengo. Okay. No sé si alguien más tuviera alguna otra pregunta o si quisiera participar de viva voz, que levante la manito. Pues parece ser que no. Pues Marisol, muchísimas gracias por toda esta sesión. Ha sido muy interesante estos temas de ingeniería social y el cómo, pues como bien decías, ¿no? Que el usuario es el eslabón más débil, que muchas veces sin tener que aplicar ninguna herramienta tecnológica, pues podemos caer en situaciones de riesgo y de engaños que finalmente puedan poner en peligro incluso, ¿no? Nuestra seguridad física o nuestra vida. Quisiera aprovechar para agradecer también a todo el equipo de CITUM que ha estado muy al pendiente y que está colaborando ya como nosotros, no solamente en el Comité ANUYESTIC, sino también en la Red de Mujeres en TIC. Y aprovechar también para comentar algunos avisos parroquiales. Ya les pusieron la liga para que puedan solicitar la constancia de la sesión del día de hoy. Y también, bueno, en punto de las 6 de la tarde vamos a tener otra sesión, ahora con la Guardia Nacional, que precisamente es prevención en el ciberespacio, que complementa perfectamente lo que nos ha compartido esta tarde Marisol. Y pues me gustaría cederle la palabra, si está por ahí José Luis, para cerrar la charla del día de hoy. Ay, pues de verdad, muy emocionado. Es un tema fascinante, el de la ingeniería social. Y todo esto que tiene que ver con la persuasión, el engaño, el manejo de las emociones de las personas. Y qué padre, porque además tu perfil, Marisol, muestra cómo estás combinando y haces transversal tu perfil profesional con temas que tienen que ver con las TIC. Y te das cuenta que, pues bueno, te puedes mover tranquilamente en este ámbito y eso es maravilloso. Y hasta nos das pláticas muy, muy amenas y sobre algo que se puede prevenir mucho, ¿verdad? Y sobre todo con las niñas, que hoy, bueno, por ser en el marco del Día de las Niñas y las TIC, para reforzar, ¿no? Esa parte de buenos hábitos, de higiene digital y que de una u otra manera pues nos va a ayudar a prevenir. Al rato nos van a hablar de qué hacer para prevenir también. Y pues de verdad, muchas gracias y que pues quede constancia. Lo importante es que es un día muy especial y que se está dejando también un sello de lo que el deber ser de las cosas. Creo que eso es muy padre. Y gracias, Marisol. Y pues es lo que yo podría decir. Muchas gracias a todas las chicas que se han conectado, chicas, chicos, y no tan chicos como yo, sí, que también se han conectado. Y de verdad, pues sigamos conmemorando este gran día. Adelante, Erika. No, pues muchísimas gracias a todos y bueno, invitarlos a mantenerse al pendiente en las redes sociales del Comité ANUYESTIC, de la Red de Mujeres en TIC, a la página, para las futuras sesiones. Algo importante es que se ha fomentado un track que llamamos Mujeres Ciberseguras, que se da cada 2 meses, impartido por la doctora Julia Urbina, que bueno, el día de hoy no es posible que nos acompañara porque también tiene pues unos compromisos laborales, pero les invitamos a estar pendientes porque la idea es compartir información como la del día de hoy, pues para que mejoremos la forma en que navegamos y en nuestro comportamiento en Internet para evitar caer en algún riesgo. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego.